Bueno, le comento que conversando con las personas, ¿no? Principalmente con la familia de la fe, en realidad mi círculo de acción social coincide mucho con el círculo ministerial. Es decir, en mi caso, tengo muy poca relación con gente no cristiana, ¿sí? Porque así es mi vida, ¿no? O sea, mi familia, mis amistades, mi trabajo, ¿sí? La gente que viene a conversar conmigo, que busca una orientación, que me viene a contar un problema, o que me llama o me manda un mensajito para que ponga en oración, tal o cual cosa son gente cristiana. Y es poca, digo, el espacio que yo me relaciono con gente no cristiana. Cuando voy al banco, que casi ya no voy al banco, ¿no es cierto? Ahora todo es en línea. O cuando estoy, qué sé yo, tengo poco espacio de no relacionarme con gente que no sea cristiana. Pero tanto en un grupo como en el otro, es decir, con los cristianos y con los no cristianos, un tema de conversación constante es la dificultad que estamos viviendo. Lo difícil, ¿no es cierto? En la parte económica, esto repercute en la parte anímica, hay mucho problema de salud, por ejemplo. Yo no sé por qué se han proliferado los casos críticos de distintas enfermedades de las que llamamos incurables o las que llamamos irreversibles, ¿no? Y claro, problemas sociales, como por ejemplo que un hijo, que una hija se aleje de los principios, de los valores, del evangelio mismo, ¿no? Entonces, pastor, orará por mi hija, decidió irse a vivir sola, orará por mi hijo que se fue a vivir con la novia, ¿no? Entonces le digo, ¿para qué quiere que ore? Para que vuelva, que sería lo correcto, para que no viva en fornicación, que es la perspectiva correcta. El otro día me decía una persona, ese pastor orará por mi hijo, se fue a vivir con una novia que no me gusta. Le digo, y mi oración tiene que ir encaminada a que les vaya bien. Digo, son sentimientos de padres, de madres, ¿no es cierto? Pero son oraciones contradictorias, pues, ¿no? O sea, Señor, bendice esta pareja que está en fornicación, sí, ayúdales, se viven peleando, pero en tu nombre declaramos que van a llevarse con mucho respeto. Así no funciona, ¿no es cierto? Entonces, digo, hay problemas de distinta índole, que afligen nuestras vidas. Y obviamente la pregunta que nos salta a la mente es, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Qué hacemos frente a esto? Entonces, yo le pido a Dios, no le digo, Señor, ¿qué hacemos? Porque a mí también me pasa, ¿sí? No que mis hijos se vayan a vivir así, ¿no? Pero me pasa que tengo problemas, que tengo dificultades de una, de otra naturaleza, pero como decía la abuelita de mi mujer, de mi esposa, menos mal problemas nunca faltan porque de algo hay que sufrir, ¿no? Me vino a la mente un personaje de la Biblia, como muchos de ellos, no todos, quizás la gran mayoría no son personajes de buena referencia, pero hay unos que destacan, ¿sí? Y un personaje que verdaderamente es una enseñanza de vida y de dependencia de Dios, ¿sí? Este personaje es Daniel. El libro de Daniel, la revelación que tuvo Daniel, es impresionante. Y el libro de Daniel se divide en dos aspectos. En el histórico, es decir, nos cuenta mucho, nos aporta muchísimo a todos los acontecimientos que sucedieron con el pueblo de Israel cuando estuvo en el cautiverio babilónico y hasta ¿sí? el imperio medo-persa, ¿no? Entonces es un aporte histórico increíble porque se habla desde que llegaron el pueblo de Israel a Babilonia en cautiverio y parte de lo que se vivió, pero también parte de lo que se vivió por personas excepcionales como Daniel y los otros tres compañeros judíos que fueron tomados en consideración para prepararles a efecto de que sirvan al rey de Babilonia y que de hecho fueron escogidos, ¿sí? Entonces, este Daniel que cuando aparece en escena comienza bien, aparece bien, ¿sí? No solo en su ubicación política, en su función pública, ¿no? Sino que aparece bien con su testimonio como un hombre de Dios, ¿sí? En el capítulo 2, por ejemplo, le voy a leer, no hace falta, no es esa la porción oficial, pero en el capítulo 2 del libro de Daniel, digo en este aspecto histórico,
encontramos un pasaje que destaca su condición de vida. Por eso digo, cuando él aparece en el escenario bíblico, aparece haciendo una gran presencia. Un hombre de Dios, un hombre escogido, un hombre que destaca, una persona que tiene, como dice la palabra de Dios, un espíritu superior. Permítame dar la lectura de unos pocos versículos nada más. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo del 26 al 29. Daniel, capítulo 2, versículos del 26 al 29, la palabra de Dios dice así. Para esto el antecedente es que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, había tenido un sueño que le perturbaba y mandó a que le interpreten, pero el rato se olvidó el sueño y dijo, como nadie me interpreta, que mueran todos los magos, adivinos, hechiceros y mal llamados sabios. ¿Sí? Entonces Daniel dice, páreme la mano, tranquilo nomás. Dice, a ver, permítanme a mí intentarlo. ¿Sí? Y pasa lo siguiente. Daniel capítulo 2, versículo 26 al 29 dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios, dice Daniel, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces, mire cómo aparece él en escena, ¿no es cierto? Él era un judío, ciertamente que había sido probado y recontra que probado para ver si es que tenía la condición de ostentar un puesto dentro del gobierno babilónico, y en un momento determinado él sale al paso, ¿no? Es decir, aprovecha la oportunidad para destacar, ¿sí? Entonces dice, rey, tranquilo, ¿sí? Nadie te va a poder interpretar el sueño que tú tuviste, más aún cuando ni siquiera cuentas el sueño, ¿sí? Pero ese sueño, ¿sí?, viene de parte de Dios, y ese sueño tiene una interpretación. ¿Sabes por qué? Porque hay un Dios que es mi Dios, ¿sí?, el que puede revelar este tipo de misterios. Entonces Daniel le dice, veamos, ¿sí? Y efectivamente Daniel le recuerda el sueño, ¿sí?, y le da su correcta interpretación, que usted lo conoce plenamente. ¿Qué generó esto? ¿Sí? Esta actitud de Daniel, esto de decir, hay un Dios que es el mío, el que puede hacer las cosas. Pues que en un reino totalmente pagano, ¿sí?, en un imperio, no solo reino totalmente pagano, como era el babilónico, el rey Nabucodonosor llega a esta conclusión. En el mismo capítulo 2, versículos 47 al 49, dice así. Y preste bien atención, porque esto aplicado a nuestro presente es maravilloso, ¿no es cierto? Y dice así. El rey habló a Daniel después de que se descubrió y que se interpretó el misterio. Dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de las provincias de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Entonces, esta aparición bien hecha, ¿no? O sea, yo soy cristiano y mi Dios puede hacer las cosas. Ni adivinos, ni hechiceros, ni magos, ni sabios, nadie puede hacer lo que mi Dios puede hacer. Porque hay un Dios en los cielos que es mi Dios, el que puede revelar este tipo de misterios. ¿Sucede eso? ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el rey Nabucodonosor, que no tenía nada de cristiano, termina reconociendo, dice, es cierto, ese Dios que tú me dices, tu Dios, sí, es Dios de dioses y Señor de señores y Rey de reyes, porque es increíble, nadie lo pudo hacer, y tu Dios, sí. Entonces no se trataba de que Daniel quede bien, sino de presentar a Dios, sí, como su Dios, como su dueño, como su Señor, como el Todopoderoso, el que revela misterios, el que hace milagros, el que hace prodigios. Entonces, ese era nada más y nada menos que Daniel. ¿Qué logró él de manera personal? Lo importante era que la gloria sea para Dios, ¿no es cierto? Entonces dice, tu Dios
es Dios de dioses. ¿Quién reconoció esto? Nabucodonosor. Y claro, de pasito le salpicó a él la bendición, porque dice que le puso en un altísimo puesto, un cargo de gobernador por ahí de un cuarto, quinto puesto después del rey Nabucodonosor, y de pasito les palanqueó unos puestitos a sus amigos. ¿A cuáles amigos? A los vagos del barrio, con los que chupaban juntos, con los que salían con mujeres. No. Daniel pidió la recomendación y le dice: rey, quiero pedirte un favor, ¿sí? Hay otros 3 muchachos que son excelentes, que también fueron probados, que pasaron todo ese proceso, ¿sí? de escogitamiento que tus funcionarios nos pusieron a prueba algunas personas, ¿sí? Son chicos totalmente recomendables, son muchachos hasta de buen parecer, ¿sí? Porque son estudiados, son preparados, son gente buena, ¿sí? Son gente temerosa de ese Dios mío, de este que tú acabas de ver, que revela misterios y que es grande, majestuoso y que no hay otro Dios como Él. Ellos también son temerosos de ese Dios. Así que concédeles un puestito. Lindo, ¿no? ¿Sí? Yo digo, en estas épocas en que hay despidos, en que hay gente que se queda sin trabajo, ¿sí? Qué lindo sería que un hombre de Dios, una mujer de Dios, comprometida, de esas que dependen de Dios, pase lo que pase, que están dispuestos a poner su renuncia sin aferrarse a un sueldazo, siempre y cuando yo no me voy a prestar para corrupción ni para ninguna cosa que esté mal. Porque primero están mis principios, mis valores y mi deseo de vivir para Cristo y el resto que espera. Y que Dios les sostenga. Porque Dios puede sostener a la gente que hace bien, a la gente que es honrada, a la gente que es transparente, a la gente que vivimos para agradar a Dios a cualquier costo. Y que podamos recomendar, ¿sí? No al vago, al sapo, al pícaro, al que dice: ve, consígueme el puesto y yo en 2 meses te devuelvo todo lo que tú quieras del favor. Y que haya gente recomendable. Entonces esa gente que aparece en escena bíblica, como en este caso, son personas recomendables y son personas que nos dan ejemplo de cómo debemos manejarnos nosotros, ¿sí? Tanto en el escenario de nuestra vida, presentarnos como cristianos y mostrar que somos cristianos para gloria de nuestro Dios, para que Dios sea conocido, para que Dios sea entendido y que digan: yo conozco un cristiano que en realidad qué cristiano que es. Se juega el físico, pero él mantiene sus principios. Y que no digan como comúnmente dice: eres cristiano, sí, y sabes que yo no voy a tu iglesia ni creo en nada de esto porque yo conozco un cristiano, es el más corrupto, es el más sinvergüenza, es el más pido, es la más loca, es la que se mete con todos. Entonces sí debemos tomar en consideración que si nosotros queremos alcanzar a la gente para Cristo, o pedirle a Dios como le estamos pidiendo, que Ecuador sea para Cristo, para que nos libere, para que levante este juicio que tiene Dios, a mi criterio. Yo creo que Dios está emitiendo un juicio sobre nuestra nación, y que tenga piedad Dios de nuestras vidas, pero que se levante gente cristiana como estos. Amén. ¿Sí? Bueno, no les veo muy convencidos, pero que así sea. Este Daniel, quien tiene un espíritu superior, no solo tuvo esta presencia en el escenario bíblico, ¿sí? Y en unas condiciones de su pueblo difíciles. Por eso le decía que yo, como en mi vida particular, en mi círculo social y en mi círculo ministerial, me muevo con mucha gente cristiana, ¿sí? Y claro, aquí él era un siervo de Dios en medio de un pueblo afligido, porque estaban en cautiverio. Y cuando hablamos de cautiverio, no es que estaban de visita en otro lugar. No, cautiverio es una palabra que denota, que demuestra, que nos deja ver una situación súper difícil. Entonces, ellos estaban en una situación difícil, nosotros en una situación difícil, porque es difícil toda la situación que estamos viviendo. Ya no voy a entrar en ese desglose, ni mucho menos, no me voy a dejar absorber de las noticias, pero que la situación es difícil y sumamente difícil. Y necesitamos un cristiano que esté ahí, que nos recomiende, pero que nosotros seamos recomendables. Amén. Entonces, este Daniel no solo destaca
en primera instancia, interpretando un sueño no contado de Nabucodonosor y con una interpretación que en parte se cumplió en la misma vida de Nabucodonosor, en la sucesión de los imperios mundiales, ¿sí? que es lo que se le reveló a él, sino que tuvo tanto prestigio, porque, por ejemplo, entre otras cosas, él contó la interpretación de un dedo que apareció una vez en el último rey babilónico antes de que los medopersas entraran a conquistarles, ¿no? En el que le dice a Belsasar que parece ser nieto o bisnieto de este Nabucodonosor, sucesor del reino de Nabucodonosor. Cuando se terminó el imperio babilónico, apareció un dedo y le dijo: contó Dios tu reino y lo ha puesto fin. Fuiste hallado falto y tu reino ha sido roto. Y se cumplió. Él que estaba diciendo esas palabras, ¿sí? Y ese rato estaba sucediendo, porque se había atrevido Belsasar a pedir los vasos y los jarros de oro que fueron traídos del templo de Jerusalén para ponerse a chupar en una juerga terrible con sus amigotes, ¿no es cierto? Entonces le dice: con las cosas sagradas no se juega. Dios ha contado tu reino, ha puesto en la balanza y vio que tú has sido hallado falto. Así que hoy se te termina el reino. Y ese día terminó. Increíble, increíble. O sea, profetas como este hombre no hay. Hoy no, al menos no hay ninguno. ¿Sí? Increíble. Una condición de espíritu superior, como le llaman en la palabra de Dios a Daniel, que él tuvo un espíritu superior, o sea, un hombre que superaba cualquier expectativa, tanto en la parte administrativa, política, en su cumplimiento como funcionario, cuanto como hijo de Dios, ¿no es cierto? Cuanto como hijo de Dios. Y aquí viene el título de esta prédica se llama El Hijo de Dios en todo escenario. Hasta aquí hay un escenario que muestra una condición de prestigio de Daniel y que como consecuencia obvia a su comportamiento, a su testimonio, a su trabajo, a su dependencia de Dios, había ostentado los puestos que muy merecidamente, la condición y la posición que él llegó a tener muy merecidamente por su testimonio de vida. En el capítulo 6 de Daniel, y ahí sí ya le pido que me acompañe, en el capítulo 6 de Daniel, en el versículo 1 al versículo 5 que quiero darle lectura, luego citaré un par de versículos más de este mismo capítulo, pero en el capítulo 6 de Daniel sucede lo siguiente. Y en el capítulo 6 se termina la parte histórica del libro de Daniel. A partir del capítulo 7 es la parte de revelación de los postreros tiempos, es una profecía para los tiempos finales que nosotros los estamos viviendo, ¿sí? Le pido por favor que me siga con atención y con reverencia a esta porción de la palabra de Dios. Capítulo 6, versículos del 1 al 5. ¿Tenemos todos amén? Hago yo la lectura y me sigue con atención y con debida reverencia. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusarle a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Sí ve lo que dicen estos 5 versículos? Estos 5 versículos son terribles, son terroríficos, son espantosos. Ahora ya no era Nabucodonosor, porque le digo luego entraron los medos y los persas. Ahora es el rey Darío, ¿sí? Es decir, Daniel se había prolongado en su condición y en su posición por su prestigio, por su testimonio, por su dependencia con Dios, hasta un siguiente reinado.
y luego al siguiente inclusive. Ahora era el rey Darío, ¿sí?, que aparentemente, según muestra la Escritura, no fue tan así, pero aparentemente dice, se le ocurrió un día al rey Darío nombrar unos 120 funcionarios. La palabra sátrapa, como yo la ocupo, no es precisamente en el sentido que está aquí. Eso quiere decir que eran funcionarios, eran servidores del rey. Yo cuando ocupo la palabra sátrapa es de manera despectiva, este sátrapa, ¿sí? Quiere convencerme a mí que soy un hijo de Dios, que se ha creído este sátrapa. Así se decidió. Pero aquí no, ahí está en el contexto correcto, ¿sí?, en el concepto correcto. Entonces dice, se le ocurrió un día nombrar 120 gobernadores, 120 sátrapas, y estos sátrapas estaban sujetos al control y fiscalización de tres, que eran los que estaban en el peldaño inmediato inferior al rey Darío, ¿sí? Entonces estos tres eran los que estaban pendientes a efecto de que estos sátrapas cumplan su trabajo y de ese modo el rey Darío no sea perjudicado, ¿no? Dice, pero de estos tres, parte de estos tres, uno de ellos era Daniel, pero de estos tres, el mismo Daniel era superior a ellos, porque tenía un espíritu superior, porque se había ganado ese prestigio con las revelaciones de Dios, con su dependencia de Dios, y que en todas esas revelaciones de Dios, Él siempre le dio la gloria a Dios. Él es el Rey soberano, Él es el majestuoso, Él es el que revela misterios, Él es el que bendice, es el que castiga y oprime, pero también es el que levanta, el que sustenta, siempre dándole la gloria a Dios. Y digo, estos 5 versículos son espantosos. ¿Por qué? Porque de entre estos sátrapas y de sus 2 compañeros de posición similar, dicen, ¿sabes qué? Como este tipo es tan fiel, como lo dice, ¿no? Tan fiel, tan honesto, tan correcto, ni siquiera tiene vicios ni siquiera se pega un tabaquito, ni siquiera se pega el ceviche con biela, es tan loco que se pega el ceviche con agua, este loco, ¿no? No es que no le gusten las mujeres, pero es tan respetuoso de su esposa, que trata con tanto respeto y mantiene una distancia prudente con el resto de mujeres, a efecto de que ni se sospeche que es un galán, que es nada. Este tipo es impecable. Nos estorba. Eso es lo que dicen estos versículos. Dice, ve, si le buscamos pretexto para deshacernos de este tipo, un tipo ejemplar, un hombre correcto, una persona transparente, con un testimonio impecable, sí, estorba. Dice, no vamos a lograr, porque el hombre no comete errores, no comete faltas. Pero ¿sabes por qué lado le podemos coger? Por el lado de su Dios. Porque como es así de temático, de perfeccionista en su manejo como ciudadano, como funcionario, como persona, también es bien temático, sí, es súper radical en cuanto a su Dios. Pero como nosotros no tenemos que ver nada con ese Dios, porque es el Dios de Él, además es el Dios que le revela, es el Dios que le ha puesto en el lugar que Él se encuentra. Entonces tenemos que deshacernos de Él, y al deshacernos de Él nos deshacemos de su Dios. ¿Cómo se llama esto? Persecución. ¿Justificada? No. Eso es lo que se ve en estos versículos. Dice, cojámosle por el lado del que Él no va a doblegar, ¿sí? Y claro, usted conoce la historia. Estos sátrapas inventan un decreto ejecutivo en el que dice, por el lapso de 30 días, por orden del rey Darío, ninguna persona que pertenece a este reino, obviamente, mucho más sus funcionarios y más aún los cercanos, nadie podrá invocar de ningún hombre ni de ningún Dios por el lapso de 30 días. Y quien se atreva a hacer esto va a ser llevado al foso de los leones. Y Darío, que era un menso, ¿sí?, le dicen, Darío, ¿qué te parece? ¿Por qué menso? Porque normalmente las personas que ostentan una condición política, económica o de autoridad tienen la tendencia natural, por ser humanos, a aumentar su ego, a alimentarse del ego. Les gusta que les digan, es que tú eres importante, es que sin ti qué sería de nuestra vida, es que tú eres el lindo, es que les gusta alimentarse del ego.
Por eso es que nosotros tenemos que aprender de Jesucristo, quien es manso y humilde de corazón, tranquilo, perfil bajo, se me va bien, gloria a Dios, se me va bien casados ahora delante de Dios, ¿no es cierto? Entonces, acá no. Entonces, llegan a donde el rey Darío y le dicen, Rey Darío, te tenemos esta propuesta. Como tú eres lo máximo que tenemos en nuestra vida, entonces que nadie se atreva a invocar el nombre de un Dios o el nombre de una persona por durante 30 días, sino solo tú, Darío. Y él dice, wow, Darío, ra. ¿Sí? Y él acepta. Y claro, ¿qué objeto tenía de beneficio para el pueblo? ¿Qué objeto tenía de beneficio para el imperio? ¿Qué objeto tenía de beneficio para el mismo rey? ¿Sí? ¿O para que ellos saquen provecho? Ningún objeto, es un decreto inútil, es una orden que no tiene ninguna trascendencia, excepto perseguir al que hace bien las cosas, excepto sacarle del paso al que por ser luz está estorbando. Usted sí sabe los momentos que estamos viviendo, ¿no? Tenga cuidado, haga bien las cosas, dependamos de Dios, correctos, honestos, transparentes, impecables, hombres y mujeres, en el lugar que nosotros estemos, en nuestros trabajos, en nuestro vecindario, en nuestro círculo social, perfecto, que nadie diga nada de nosotros. ¿Qué puede traer esto? Que somos un estorbo. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Estorbo, porque la luz estorba las tinieblas, pues, porque un hijo de Dios tiene que estorbar al mundo, pues. Eso es lo que tiene que suceder. Y de pasito ahí vamos viendo quiénes somos luz y quiénes no somos, a lo mejor. No quiero decir quiénes somos y quiénes no son. Quiénes somos y quiénes podríamos no ser luz. Quiénes quedamos y quiénes no quedamos. Quiénes continuamos y quiénes se desalientan y se postran a la vera del camino. Porque ese tiempo es el que estamos viviendo. Todo lo que vivió el pueblo de Israel en sus cautiverios, en su dolor y en su quebranto, para que quede un remanente, es lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Sí? Que somos iglesias con mucha gente se dice cristiana, etcétera, etcétera. Pero ¿quiénes verdaderamente somos? El remanente perfecto. Ese remanente tiene que ser pulido, por supuesto, y eso es lo que le iba a pasar a Daniel. Que la gente hable mal de nosotros, que hable mal de nosotros, pero no por los males que hacemos, sino por el estorbo que les causamos. Amén. ¿Sí? Y claro, ¿qué hizo Daniel para ir terminando? Daniel dice, este decreto es en mi contra. Esto es para favorecer a nadie, ni para perseguir a nadie más que no sea yo. Pero tienen un problema, porque yo no voy a dejar de ser hijo de Dios, yo no voy a dejar de tener mi relación con Dios, y obvio, yo no voy a dejar de invocar el nombre de mi Dios. Pues, qué atrevidos que se han imaginado. Pero ve, Daniel, en cambio hay un decreto del rey que puede acabar con tu vida. No, eso es lo que él piensa. Mi Dios es mi Dios. Yo sé en quién he confiado y yo tengo que ser un hijo de Dios en todo escenario. Así se llama esta prédica. El hijo de Dios en todo escenario. Así que lo que yo voy a hacer es no solo que no voy a obedecer ese decreto, aunque sea por 30 días, pero viejo, no te hagas problema, son 30 días. Yo no puedo dejar de ser hijo de Dios por 30 días. Yo no puedo dejar de ser hijo de Dios por 15, por 5 ni por 1. Yo no puedo dejar hijo de Dios hasta captar un puesto. No puedo dejar de ser hijo de Dios. Yo no puedo dejar de ser hijo de Dios hasta hacerte un favor. No puedo, no debo. Soy hijo de Dios siempre, porque Dios siempre me ayuda. Yo no puedo abstenerme, yo no puedo hacer un paréntesis en mi compromiso con Dios. No puedo, pero eso te va a traer problemas. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que traiga problemas? Voy a terminar mi relación con Dios, voy a hacerle quedar mal a Dios, voy a hacer quedar mal al Evangelio, a la iglesia, a mi vida, a mi Cristo, a mi Señor. Por un ratito, por 30 días, pero viejo, son 30 días, no importa. Soy firme. Y si eso me lleva al foso de los leones, pues me voy al foso de los leones. Porque yo tengo que ser parte del remanente que va en dirección de la que yo quiero. ¿Qué hizo Daniel? Intensificó su oración. Y él lo hacía siempre, dice la palabra de Dios. Permítame darle lectura de esos versículos. Daniel capítulo 6, versículo 13, dice: entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá:
Él no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y esa petición la hacía siempre. Y la hacía abriendo las ventanas. No tengo por qué ocultar. Ah, no, está prohibido orar, entonces voy a orar. No, Señor, está prohibido orar, voy a orar en la calle. ¿Por qué será Daniel? Porque él sabía quién era su Dios. Y ese mismo Dios que le llevó a ser de tan muchacho un funcionario destacado de Babilonia. Ese mismo Dios que había dado la revelación del misterio de Nabucodonosor. Ese mismo Dios que usó a este hombre Daniel para mantenerle siempre en una posición de altura y que reveló el fin del imperio babilónico interpretando esa escritura que apareció en la pared del pecaminoso por demás rey Belsasar. Ese Dios que le había puesto acá porque le dio un espíritu superior, hoy tenía que ir al foso de los leones. Pero no dejó de ser hijo de Dios. Aunque el escenario por un tiempo fue, maravilloso, ahora estaba en el otro extremo, pero siempre hijo de Dios. Hijo de Dios en todo escenario. ¿Qué es lo que vamos a vivir nosotros en este tiempo? Persecución, así es. ¿A qué vamos a ser invitados? A evitar las cosas malas, los dolores, los quebrantos, las tristezas, las dificultades. Claro que vamos a ser impulsados. Sí, o sea, déjate de cosas. No seas temático, no seas radical. ¿Cómo es que nos saben decir a los cristianos cuando nos ponemos necios por causa de Cristo? No solo radical, sino no seas orate. No, esa es una palabra muy antigua. Pero que va a haber persecución, claro. Que va a ponerse en riesgo mucho de nuestra vida, por supuesto que va a ponerse en riesgo mucho de nuestra vida, ¿sí? Que nos vamos a dar cuenta plenamente que todos los procesos y las cosas que se dan es para ponernos el pie, porque obviamente les estorbamos en medio de las tinieblas, por supuesto que sí. Que es más fácil guiarse por las tinieblas, claro, es más fácil ser parte del montón, y decir ya, no pasa nada, ya. Yo también me caso, ya me hago el que no veo, me hago el que no veo. No, Señor, porque eso no es de un hijo de Dios. Los hijos de Dios tenemos que ser firmes y jugarnos por causa de Cristo. ¿Y por qué tenemos que poner en riesgo nuestra vida, pastor? Porque Jesucristo no puso en riesgo, entregó su vida por nosotros. Lo menos que podríamos hacer es poner en riesgo nuestra vida. Qué bueno que hay algunos, amén. Así que él se dedicó a orar 3 veces al día. Si siempre lo hacía, hoy también. Y hoy con las ventanas abiertas, porque no tengo por qué ocultarme. Y obviamente eso le llevó a que sea sancionado. El decreto era muy claro: el que no te obedece, al foso de los leones. Y fue al foso de los leones. Usted sabe cómo funciona esto del foso de los leones. Hoy no, literalmente no existe algo así, pero usted sabe cómo es, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, meten a la cárcel y le meten a la más peligrosa sabiendo que ahí corre peligro su vida. Entonces, ahí les metían al foso de los leones, donde los leones no habían comido días, donde los leones les cae un gorrión y se pelean por comerse. Entonces era muerte segura. Y usted sabe lo que le pasó a Daniel, que entró, ¿sí? Y los leones se le hicieron, eran gatitos, que le acurrucaban, que no le hacían nada. Y claro, Darío se da cuenta, el muy menso, se da cuenta de lo que hizo y se entristece tanto y dice: quizás tu Dios te pueda librar, quizás Daniel eres una persona, ninguno de estos sátrapas sirven para nada, todos juntos no hacen uno tuyo, quizás te pueda librar. Versículo 22 y vamos concluyendo. Versículo 22 del capítulo 6 del libro de Daniel dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Usted cree que Dios nos puede librar? Yo espero y creo y estoy convencido que tenemos que jugarnos el físico: primero Cristo, segundo Cristo, tercero Cristo y el resto que espera. Son tiempos difíciles, pero son tiempos en los que la gloria de Dios
en las que la manifestación de Dios, en el que el cuidado, protección, provisión y sustento y sanidad y restauración de Dios tienen que ser palpables ante un mundo incrédulo, y Dios va a querer que sea palpable en nosotros, sus hijos. Que Dios haga grandes milagros en nuestras vidas, gloria a Dios, que haga grandes milagros, pero antes de mostrar su gran poder y majestad, Dios va a probar nuestras vidas. ¿Queremos contar de grandes cosas? Amén. Estemos listos para grandes pruebas. Por lo tanto, es necesario identificar si las adversidades que nosotros vivimos vienen sin motivo o son consecuencias de nuestras negligencias, primero. Y segundo, es tiempo de intensificar la oración, ¿sí? Y de jugarnos por Cristo, si es que le creemos. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su hijo entre